Damos inicio al programa Unisimón al Aire, un espacio para la cultura, la academia y la actualidad, con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Martes de Tecnología e Innovación en Unisimón al Aire. Desde la dirección del programa de Ingeniería Multimedia y el programa radial Unisimón al Aire, tenemos el gusto de presentarles la sección de hoy, Matemáticas y Tecnología. Bueno, antes de iniciar, queremos saludar a toda la comunidad académica de la Universidad Simón Bolívar, a nuestros oyentes de La Voz del Norte y también a nuestros oyentes que nos escuchan desde diferentes lugares del mundo, a través también de la red Verano TIC y a través de Facebook Live de Unisimón al Aire. Bueno, permítanme presentarles el invitado en el día de hoy, el profesor Juan Carvajal Fernández. Profesor, buenas tardes, ¿cómo se encuentra hoy? Un saludo a toda la gente también que nos escucha desde Chile. Adelante, profesor Juan Carvajal. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludos y un abrazo fraterno para todas las personas que están en estos momentos observando esta entrevista, esta conversación. Agradecer la invitación, también agradecer a Verano TIC, que también la red académica Verano TIC, que también me está aportando, ¿cierto? Y contribuyendo a que yo pueda entregar mi visión, mi experiencia en este tipo de entrevistas. Así es que muchas gracias, maestro Raúl, por la invitación. Con mucho gusto, profesor, y pues para nosotros es un honor tenerlo acá en el canal de Unisimón al Aire. Sabemos que nos están viendo y escuchando desde diferentes lugares del mundo en este momento de Unisimón al Aire internacional. Bueno, antes de iniciar, quiero leer muy rápidamente la hoja de vida del profesor Juan Carvajal Fernández. Es profesor de Educación Básica en la Escuela Villa de las Peñas de la ciudad de Mulchen, en la región del Biobío, en Chile. Actualmente tiene un diplomado en liderazgo educativo, es también postítulo en educación matemática, magíster en innovación curricular y evaluación educativa, especialista en neurociencia, neurodidáctica, seguidor del doctor Roberto Rosler y Francisco Mora. También semifinalista del Global Teacher Prize en Chile en el año 2019 y 2020 y premio reconocido a nivel mundial como el Nobel de los Profesores, elegido entre los 8 mejores profesores de Chile de un total de 10.000 postulantes, ganador del premio Educar a la Innovación Educativa, Región Sur de Chile, y también es inventor de la aplicación informática móvil MATLAB, jugando Aprendo Matemáticas, diseñador autodidacta y ecléctico por naturaleza, investigador, amante de la psicología y sociología, profesor, excelente hoja de vida, y vamos entonces a aprovechar esa maravillosa experiencia con la que usted cuenta para mostrarle a nuestros oyentes de Unisimón al Aire a lo que venimos, la matemática y la tecnología. Bueno, profesor, permítame iniciar con una primera pregunta. ¿Qué lo motivó o lo inspiró para dedicarse a la docencia, profesor? También le doy la libertad para que use sus diapositivas o láminas para que nos presente esa trayectoria y esa experiencia en la educación y la matemática. Adelante, profesor Juan. Gracias, profesor Raúl. Agradecer a Unisimón al Aire. Interesante, estuve revisando algunos programas anteriores, me encantó. Me gusta participar de actividades y de acciones, de entrevistas y seminarios y capacitaciones que nos permitan conversar, ¿cierto? Y poner temas sobre la mesa, temas relevantes en términos de educación. Agradecer la libertad que me da y la invitación, como decía anteriormente. La verdad es que estoy muy contento de estar acá, agradecido de poder contar un poco mi historia, porque la verdad es eso lo que yo vengo a señalar. Soy profesor de educación básica, como usted muy bien lo planteó, y quiero contarles un poco. Desde pequeño, la verdad es que tuve muchas dificultades para comprender la matemática. Nunca me fue un problema los resultados. La verdad es que en general me iba bastante bien. Sin embargo, hubieron cosas que no lograba yo entender desde la matemática. Entre ellas, por ejemplo, voy a presentar, entre ellas
lo que correspondía a tanta cantidad de información que se me proporcionaba, datos, números, letras, cuando ya fui avanzando en mi proceso educativo, y tenía muchas dificultades para entender lo que allí ocurría. Si bien es cierto, logré sortear con éxito, como dice Santiago Rincón Gallardo en uno de sus últimos libros, Liberar el aprendizaje, me convertí como en cierta forma un experto en ir resolviendo situaciones, cálculos, ejercicios, pero nunca entendí en cierta forma lo que allí detrás había. Y esa fue una de las grandes razones que me motivó a estudiar pedagogía, a ir hacia la docencia y contribuir desde mi particular punto de vista, desde mi visión, a enseñar de una manera distinta a la que yo había aprendido. Ese era el primer gran desafío y el que me empuja a estudiar pedagogía, a seguir este mundo, ¿cierto?, tan hermoso, este apostolado, dicen algunos, que tiene que ver con la docencia, con la enseñanza, y ir a buscar aprendizaje en nuestros estudiantes en una asignatura. Yo soy profesor de matemática, enseño a estudiantes de entre 10 y 14, 15 años, por lo tanto hay una complejidad que comienza a aparecer en ese momento en la matemática, y por cierto que para muchos de ellos y muchas de ellas implica una complejidad, como señalaba anteriormente, una situación muchas veces traumática e inclusive con mucha frecuencia utilizada en el sistema escolar como una de las asignaturas duras para poder seguir avanzando en el proceso académico. Por lo tanto, hecho ese punto de la complejidad, de la abstracción, de la dificultad que representaba el aprender matemática, mi intención siempre fue, al ir a formarme como profesor, poder mostrar la matemática de una forma distinta a como yo la había experimentado durante mi época escolar, don Raúl. Muy bien, profesor Juan. Interesante esa experiencia, ese recorrido y cómo pues se motiva a usted a seguir descubriendo tantas cosas en el mundo de las matemáticas. Profe, ¿cuál es esa filosofía de trabajo como maestro? Y bueno, también importante porque actualmente la Universidad Simón Bolívar cuenta con un programa nuevo en matemáticas y ciencias de la computación. Es un nuevo pregrado que está en este momento en espera de estas personas que transformen todo lo que tiene que ver con ese tratamiento de los datos, una profesión que ya está presente para apoyar también el desarrollo tecnológico. Profesor, también entonces su filosofía como maestro y cómo ve usted esa importancia de las matemáticas en las profesiones en la actualidad. Bueno, la verdad es que dentro de la filosofía de trabajo que yo siempre incorporo en mi práctica pedagógica, y es un desafío también para poder incorporar en los futuros docentes, también con quienes me ha tocado en algún momento interactuar, es obviamente incorporar los intereses de los estudiantes. Hago mucha investigación respecto de los intereses, de las motivaciones, de aquello que los estudiantes hacen común y cotidianamente, para incorporar esos intereses dentro del diseño curricular, del diseño pedagógico, y de esa forma permitir que aquello que a ellos les gusta se conecte con el currículum, se conecte con las unidades de aprendizaje, se conecte con las competencias que como docente debo desarrollar en mis estudiantes. Entonces, por un lado está la incorporación de los intereses de ellos, cuáles son las motivaciones, cuáles son los desafíos, las cosas que les gustan, que les interesan. También, por otro lado, por cierto, es incorporar todo el mundo de la matemática y aquello que hay detrás. La comprensión desde lo abstracto, desde lo complejo, la generación de modelos, aquello que es en cierta medida la matemática más dura y más compleja, que por cierto para muchos estudiantes, como lo señalaba anteriormente, implica un desafío enorme desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista intelectual. Y muchas veces también incorporar el contexto, es decir, lo que ocurre en el entorno en el cual nos desenvolvemos como centro escolar, en el cual me toca desenvolverme como docente y en el cual también nuestros estudiantes están inmersos, están sumergidos, ese contexto tomarlo como parte del aprendizaje, conectarlo con la matemática, con esta comprensión de los modelos, de las diferentes miradas que hay desde el currículum hacia la matemática,
y obviamente ir a abordar problemas que estén insertos en el contexto en el cual nos desenvolvemos. Todo eso tiene algunas implicancias desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista del diseño curricular, que implica hacer y presentar esta forma de hacer matemáticas de una manera distinta a la que tradicionalmente los estudiantes se aproximan a esta área del conocimiento. Entonces, conectando los intereses, conectando la matemática más dura, más abstracta y el contexto en el cual los estudiantes se desenvuelven. Bueno, además de eso, agrego siempre un ingrediente que es para mí fundamental, que tiene que ver con la emoción. Ya lo señalaba usted, don Raúl, respecto de la neurociencia y la neurodidáctica, que son hoy día aspectos, ámbitos del desarrollo del conocimiento, del funcionamiento del cerebro humano, que nos dicen que hay que incorporar este ingrediente emocional, tal cual lo señala un autor muy relevante a nivel hispanoamericano, como es Francisco Mora, en donde la importancia de significar aquellos aprendizajes desde la emoción. Lamentablemente hemos transcurrido y hemos tenido un modelo escolar, ¿cierto?, que ha sido un modelo lineal, que ha significado un modelo en cierta forma que apunta hacia el castigo, hacia la sanción cuando un estudiante no logra un aprendizaje específico en la matemática. Bueno, la idea de esto es transformar eso que aleja a los estudiantes, aleja a los aprendices del mundo de la matemática y acercarlo y aproximarlo desde sus intereses y desde la incorporación del contexto, maestro Raúl. Muchas gracias, profesor Juan. Bueno, es importante, profesor, abrir ese horizonte. Quizás el mundo necesita en esos momentos matemáticos, ¿sí? Digamos que ha sido, digamos, para algunos estudiantes traumático, ¿no? Muchos inclusive le huyen a las matemáticas, profesor, y usted lo sabe, no sé si, me imagino que en Chile pasa lo mismo. ¿Cómo es esa motivación, profesor, para que los estudiantes logren o se inclinen un poco a estudiar esta matemáticas o también la ingeniería, que también contiene grandes elementos de las matemáticas? ¿Cómo es esa motivación, profesor? Abrirles un poco la lente a los estudiantes que el futuro, la matemática está inmersa, y lógicamente en todos los proyectos que vienen a nivel de analítica de datos necesitan matemáticas. Usted lo dijo muy bien, los modelos matemáticos que van inmersos en una cantidad de proyectos. ¿Cómo es esa motivación, profesor, con los estudiantes? Así es. Bueno, como usted muy bien lo señaló, estamos en un mundo que está altamente complejizado y que maneja una cantidad de data, de información, que es muy importante y que obviamente ningún cerebro en estos momentos humano es capaz de procesarla en la cantidad y en la magnitud que actualmente se está produciendo. Se calcula, se estima, cuestión que ya debe haber cambiado, que cada 2 años se va renovando todo el conocimiento del mundo. Por lo tanto, la vertiginosidad de esto es realmente brutal. Por lo tanto, requerimos formar estudiantes. Yo estoy en los niveles más básicos, en la educación primaria, como se conoce a nivel latinoamericano, pero esos estudiantes posteriormente van a ir a la educación secundaria y enseguida al ámbito y al mundo universitario. Debemos desde los niveles iniciales comenzar a desarrollar el pensamiento computacional. Yo en mi casa tengo algún asistente virtual. Todos nosotros, en cierta forma, en nuestros teléfonos celulares, en nuestros smartphones, tenemos asistentes virtuales, estamos constantemente utilizando las redes sociales. Bueno, todo eso, todo lo que hoy día implica la tecnología, las redes sociales, está detrás de ello la matemática presente. Por lo tanto, si acercamos y aproximamos a nuestros estudiantes hacia la comprensión de los fenómenos que hay allí detrás, establecidos, como usted muy bien lo señalaba, las predicciones a través de los modelos matemáticos, en el caso de la ingeniería, la construcción, ¿cierto?, el manejo de algoritmos que permitan anticipar la toma de decisiones. O me imagino que a todos ustedes les ha pasado en alguna oportunidad que observan algún tipo de producto o algún tipo de información y posteriormente les sigue apareciendo en las redes sociales. Bueno, ahí hay inteligencia artificial detrás a través de la aplicación de algoritmos que nos permiten, ¿cierto?, anticipar cuáles van a ser las decisiones de los seres humanos. Hoy día
esa información es relevante y debemos preparar a nuestros estudiantes para que sean capaces, ¿cierto?, de entender, de comprender qué hay detrás de ello y que no simplemente sean gobernados por el clic sin saber lo que allí está ocurriendo. Hay un documental muy interesante que habla de lo que hoy día está ocurriendo con los algoritmos y cómo estos están minando nuestra atención. Es posible, a través de modelos matemáticos, poder saber y anticipar lo que los seres humanos o que un ser humano en específico va a poder desarrollar. Eso es parte del pensamiento matemático, del pensamiento computacional, de los algoritmos, de la construcción y del establecimiento de modelos. Por lo tanto, por cierto que es relevante hoy día en los ámbitos primarios, secundarios y por sobre todo en los ámbitos universitarios, incorporar el pensamiento computacional como parte, ¿cierto?, del análisis de los metadatos, de la información que hoy día se está desarrollando, del Big Data que se habla, ¿cierto?, y que es tan relevante para poder saber anticipar escenarios posibles en contextos altamente volátiles como el que está ocurriendo hoy día. Y respecto de la pregunta en específico, ¿cuál es el componente tradicional o el ethos que yo incorporo dentro de mi práctica pedagógica y que apunta a acercar, ¿cierto?, a los estudiantes, a los aprendices, a las aprendices hacia la matemática y hacia esta construcción del pensamiento computacional, de los algoritmos, de los modelos? En específico, yo lo he denominado triada, que es una composición que incorpora el material concreto, recordemos que estoy en un nivel primario, el juego y la tecnología. A todo eso yo le agrego el ingrediente principal para mi asignatura, que es la matemática, y de esa forma voy construyendo a partir de esta triada, ¿cierto?, una aproximación de los estudiantes hacia el conocimiento matemático, no de la forma tradicional como se ha construido habitualmente, desde los modelos lineales, ¿cierto?, tradicionales, mecanicistas de la era industrial, sino que anticipar, ¿cierto?, hacia posibles escenarios en un momento y en el desarrollo de una era totalmente digital. Por lo tanto, debemos empujar a nuestros estudiantes, a nuestros aprendices, hacia ese momento. Voy a mostrar, si usted me lo permite, don Raúl, durante 15 segundos, un pequeño video que muestra cómo se pone en juego, se despliega esta triada que yo acabo de señalar. Si me lo permite. Adelante, profesor. Ahí tengo un ejemplo concreto de cómo estos tres componentes que yo he señalado que son simbióticos entre ellos, ¿cierto?, se incorporan al aprendizaje de la matemática. Durante un par de segundos mostré ahí un ejemplo de cómo, a partir de la incorporación de estos elementos, de estos componentes del material concreto y el juego y la tecnología, es posible hacia adelante incorporar el compromiso, la interacción, la emoción, la tecnología, el material concreto y específicamente la matemática. Ahí hay una imagen, si ustedes pueden apreciar, de la biblioteca del centro escolar en el cual yo trabajo, y ustedes pueden apreciar cómo los estudiantes están disfrutando, cosa que no ocurre habitualmente, están disfrutando, se están emocionando, están siendo actores principales de un proceso de aprendizaje de la matemática, porque estamos incorporando la triada que yo señalaba anteriormente, el material concreto a través de esos tableros que ustedes pueden apreciar en la pantalla, tableros de juego, la tecnología a través de unas tablets, ¿cierto?, que tienen una base de datos con preguntas, desafíos matemáticos cargados, y por cierto, el juego, que es... Profesor Juan. Sí, adelante. No observamos de pronto el video, seguramente estás compartiendo solo una pantalla. Si quiere, pues deja de compartir y comparte pantalla completa con audio. Seguramente podemos observar el video. Mientras tú estás acomodando allí esa parte del video, yo voy saludando aquí al público presente. Un saludo especial a toda la comunidad de la Universidad Simón Bolívar. Por aquí a Zaira Bueno, que nos sigue en las redes sociales. Por supuesto, al Departamento de Ciencias Exactas
allí el profesor Oscar Balbuena. También un saludo para Sandra Milena Vargas, que también nos da un mensaje muy especial a la mesa de trabajo. Y el invitado de hoy, la temática altamente pertinente, nos dice la ingeniera Sandra Vargas, para nuestro quehacer profesoral desde un rol fundamental de las matemáticas en la formación de profesiones en el área tecnológica. Así que importante aporte. Y bueno, y tenemos entonces este Departamento de Ciencias Exactas que, si no estoy mal, en estos días tiene también un evento muy importante para compartir con la comunidad académica de la Universidad Simón Bolívar. Así que, Maestro Raúl, adelante, profesor Juan. Le invito a todos voy a dejarlo de hecho proyectado en la pantalla al final, voy a invitarles a que lo puedan revisar. Ustedes ingresan a YouTube, ahí tengo un canal que se llama MATLAB. Ustedes ingresan a YouTube, en el canal MATLAB, ustedes pueden encontrar todos estos videos que yo voy a presentar. ¿Por qué les digo esto? Porque lo más probable es que tenga alguna dificultad técnica para que se pueda escuchar el audio. Pero en la imagen es bien simple y bien sencilla y tiene que ver con cómo, a partir de lo que estoy mostrando en estos momentos, voy a volver a proyectarlo, si usted me lo permite, ahí está. No sé si alcanzan a ver la imagen de la sala, en este caso de la biblioteca, ¿la alcanzan a ver? Correcto. Ya. O sea, acá tengo otro ejemplo de cómo esta innovación, que en particular incorpora la tecnología, el material concreto y el juego, me permite que también mis pares, ellos son docentes de mi comuna, de mi ciudad, del lugar donde yo vivo, que también están experimentando, y yo les pedí a ellos que probaran el juego, que revisaran, ¿cierto?, qué tal funcionaba, qué les parecía, porque fui a testearlo, a desarrollar un testeo con los estudiantes, pero también un testeo con los pares, en este caso con los docentes, con los profesores y profesoras, para conocer cuáles son aquellos ámbitos que hay que perfeccionar. Porque cuando uno desarrolla un diseño, una innovación, también hay que pensar en aquellas cosas que me permiten hacerla más perfectible, entrar en un proceso de mejora continua, que es algo muy habitual en metodologías como el Design Thinking y otras. Por lo tanto, es muy relevante que en la incorporación de cualquier estrategia como la que yo acabo de presentar, que tiene que ver con la tecnología, el material concreto y el juego asociado a la matemática, cualquier innovación que yo lleve al aula, a la sala de clases, ya sea en cualquier ámbito, primario, secundario o universitario, debe ser objeto de análisis, de crítica de parte de tanto de los estudiantes como de nuestros pares docentes. ¿Para qué? No con el sentido de desmotivarnos y bajar la guardia, sino que en el sentido de poder seguir perfeccionando una innovación como esta. Recordar también que el juego es una actividad esencial en el desarrollo infantil. Yo trabajo en los niveles más bajos, más pequeños, y especialmente poderosa en el aprendizaje inicial de las matemáticas. Por eso incorporo este tipo de herramientas, que es un ejemplo de lo que yo desarrollo y despliego dentro de mi práctica docente. No sé, maestro Raúl, si hay alguna otra consulta respecto de... Adelante, profesor, puede seguir avanzando en su presentación. ¿Cómo no? Bueno, aquí voy a mostrar algunas cosas importantes de su experiencia, profesor. Voy a mostrar otro ejemplo que tiene que ver con esta triada que yo mencionaba anteriormente, que conecta el material concreto, el juego y la tecnología, que es un proyecto que se llama Tocando el Álgebra, que tiene que ver con cómo yo, a través de mi práctica pedagógica y de las diferentes indagaciones e investigaciones que he hecho con mis estudiantes, soy capaz de ofrecer, de desplegar una estrategia pedagógica que acerque a los estudiantes al álgebra, el lenguaje de la matemática, la complejidad que implica, porque cuando uno como docente, como maestro, coloca a un estudiante frente a una expresión matemática y las dificultades que eso puede significar, en realidad las posibilidades de abandonar, de desertar del desarrollo de la actividad son altas. Entonces aquí, por ejemplo, hay un proyecto desplegado en donde mi principal centro de interés es que los estudiantes manipulen. Por eso se llama Tocando el Álgebra, donde los estudiantes, a través de baldosas, en este caso que son de un material de madera, ellos pueden ir manipulando la matemática y pueden ir acercándose y aproximándose al álgebra, que es la base, a propósito, maestro Raúl, la base del pensamiento computacional y de la construcción de modelos matemáticos. Por lo tanto,
esto no está desconectado del ámbito académico, del ámbito universitario. Aquí se está construyendo lo que posteriormente va a significar el despliegue de algoritmos, de modelos matemáticos mucho más complejos en los niveles en la educación universitaria. Y ustedes pueden observar ahí, también se puede conectar esto con la tecnología. Aquí, por ejemplo, están simplemente representando, utilizando baldosas y también despejando, ¿cierto?, a través de la pizarra digital interactiva. Pero esto también puede servir para poder resolver problemas, para poder construir modelos, aplicar o desarrollar funciones lineales, funciones afines, función cuadrática, el tipo de función que uno quiera utilizar o que quiera desarrollar la comprensión de nuestros estudiantes. Son Profesor dos. Juan, Sí, adelante. continuando con el desarrollo, pues bueno, tenemos allí de pronto algunas dificultades con las láminas, no sé si pueda cambiarla de una a otra para poder seguir Ahí. viendo su trabajo. Creo que está en la misma lámina, donde está Ahí. MATLAB, no se observa. Sí. Sin embargo, mientras mejora, ahora sí vemos entonces, Ya, la idea perfecto. es como que la vayas desplazando mientras hablas para que el público Ningún pueda problema. ver. Adelante. Entonces, lo que ocurre es que al maestro Raúl, al reproducir la pantalla, puede que tenga alguna dificultad. Lo voy a volver a hacer y usted me hace saber si se puede observar con claridad cada una de las láminas. Entonces, voy a avanzar. No sé si ahí, en ese momento, puede ver una lámina que dice gamificación. No, estamos en la de visualización, tocar, abstrae y modela. Perfecto. Puede haber también un retraso en la señal, entonces la voy a dejar ahí. Sí, hay gamificación. Perfecto. Entonces, en este caso voy a reducir un poco ahí sí, la voy a... Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver que una de las estrategias que yo utilizo bastante dentro de mi práctica pedagógica y que recomiendo a los futuros docentes y por cierto también a los docentes del ámbito universitario es incluir la gamificación. En general, nuestros estudiantes, a partir, por ejemplo, de fundamentos teóricos como la neurociencia, la neurodidáctica, también los clásicos, los tradicionales como Piaget y otros, podemos señalar que la gamificación es una de las grandes formas de poder conseguir aprendizajes significativos para nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque me imagino que también muchos de ustedes han tenido la oportunidad de observar en términos de sus propias familias, sus propios hijos e hijas, cómo los estudiantes pueden pasar, los jóvenes, señoras y señoritas, pueden pasar largas horas jugando. Yo lo he visto en mi hogar, lo he visto en otros lugares. Entonces, eso implica que hay una gran cantidad de dopamina, de serotonina y de adrenalina presente que implica que el estudiante durante horas siga jugando. Si nosotros incorporamos el juego dentro del aula, desarrollamos aspectos como la personalización, la construcción de escenarios, situaciones específicas, desafíos, misiones. Además, damos la posibilidad de desarrollar avatar. Y, por cierto, en el caso de los estudiantes más pequeños, como es mi trabajo, generar algún tipo de estímulo externo como gemas, trofeos y puntos, y todo eso lo conectamos con el currículum. Por cierto que eso nos va a permitir de una u otra forma conseguir que los estudiantes se involucren de mejor manera en el desarrollo del currículum, en el desarrollo de los aprendizajes específicos de la matemática, que insisto, son la base, estos aprendizajes iniciales son la base para el desarrollo de pensamientos computacionales y mucho más elaborados y sofisticados hacia los niveles, ¿cierto?, cognitivos superiores, una vez que los estudiantes desarrollan todo su proceso escolar o académico. ¿Sí? Muy bien, profesor, adelante. Para invitar entonces también, en unos minutos continuaremos desarrollando la temática. Es importante también recordarles a todos que vamos a ver entonces cuál es esa oferta que tiene nuestra Universidad Simón Bolívar en los programas académicos de pregrado y posgrado, y para eso entonces vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos.
Estudia en la Universidad Simón Bolívar y transforma tus sueños en realidad. Matricúlate ya en las carreras profesionales en el área de Administración y Negocios, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ingenierías, Ciencias Básicas y Biomédicas. En el programa de Psicología SNIES 54143 se forman profesionales con vocación de servicio para orientar el desarrollo de las familias y las comunidades más sanas. En el programa de Contaduría Pública SNIES 107220 se forman profesionales estratégicos con visión internacional para asesorar contable y financieramente grandes empresas. En el programa de Derecho SNIES 11212 se forman profesionales con vocación de servicio para defender las causas de la justicia que exige la sociedad. En el programa de Trabajo Social SNIES 11363 se forman profesionales comprometidos con el desarrollo social de las comunidades y su territorio. En el programa de Ingeniería de Sistemas SNIES 7856 se forman los ingenieros críticos, creativos y formadores que necesita un mundo 4.0 sostenible. En el programa de Ingeniería Industrial SNIES 106948 se forman ingenieros que resuelven con creatividad cada reto y usan la tecnología para lograrlo. En el programa de Ingeniería Multimedia SNIES 106951 se forman profesionales que lideran con creatividad e innovación el desarrollo técnico y la transformación digital de la sociedad. Volvemos nuevamente a Unisimón al aire, el martes de tecnología e innovación. Hoy nos acompaña el profesor Juan Arnoldo Carvajal desde Chile. Profesor, ¿desde qué exactamente de qué lugar de Chile nos acompaña en este momento? Bueno, yo vivo en la hermosa ciudad de Mulchen, en la región del Biobío. Esto es a aproximadamente 600 kilómetros hacia el sur. Vivo en la región sur de Chile. 600 kilómetros hacia el sur de Santiago, que es la capital de mi país. Así es que estoy bien al sur, alrededor de, yo diría que, sí, un poco más de casi aproximadamente 600 kilómetros hacia el sur. Estoy casi en la franja de Chile, un poquito más abajo de la mitad. Muy bien, profesor. Bueno, profesor, continuando con la temática de hoy, ¿cómo es esta conexión de la matemática y la tecnología en sus clases? Nos daba por allí algunas luces acerca de cómo trabaja con los muchachos y en estos nuevos retos de la educación, enfrentando pandemia, y cómo ha sido esa experiencia, profesor. ¿Cómo se ha apoyado usted y cómo ha replanteado, digamos, sus clases desde la parte didáctica, desde la parte pedagógica? ¿Cómo ha sido esa innovación, profesor, en sus clases? Así es, maestro Raúl. Bueno, yo estaba comentando hace un rato atrás respecto de esta incorporación de la tecnología, el material concreto y el juego. Entonces porque quedó pendiente, quiero compartir con ustedes un pequeño video de un par de segundos, unos 15 segundos, que muestra un poco esta interacción que se puede dar dentro del aula cuando incorporamos la tecnología, específicamente una aplicación informática móvil que desarrollé con el apoyo de un informático, de un ingeniero en informática de mi ciudad, Billy Salazar, a quien tengo que hacerle justicia, quien gracias a su ayuda me permitió desarrollar esta innovación, que es una aplicación informática móvil, una app, pero que además incorpora un tablero de juego y una plataforma para revisar resultados. Voy a mostrarles un minuto. Bueno, esta aplicación, no sé si se alcanzó a ver, maestro Raúl, ¿usted me confirma? Sí, sí, se vio. Ya, perfecto. Esta aplicación se llama MATLAB, Matemática, Laboratorio de Aprendizaje, y es una aplicación que surge a partir de un proceso de investigación-acción que realicé como docente
a partir de mi propia práctica pedagógica y las prácticas pedagógicas de otros docentes en mi colegio, pero especialmente en otros centros escolares. Entonces, a partir de eso, más también los resultados académicos, surgió la necesidad de incorporar como parte del desarrollo, ¿cierto?, pedagógico, del diseño pedagógico, la tecnología a través de una herramienta específica que finalmente fue creada con el apoyo de un ingeniero en informática. Aquí lo que está ocurriendo es que tenemos una suerte de, yo podría denominar, de curiosidad propia e inherente del docente por mejorar sus prácticas pedagógicas. Entonces, tenemos dentro de lo que me ha correspondido durante este último tiempo y en general desde mi práctica pedagógica, yo trabajo en un colegio que tiene un alto índice de vulnerabilidad, hay mucha pobreza, hay droga en el contexto en el cual me toca desenvolverme, violencia, armas, aspectos que en muchas ocasiones son muy cotidianos en Latinoamérica y que tienen que ver con contextos de alta vulnerabilidad, de alta complejidad, de bajo índice de desarrollo humano, que nos desafían a los docentes a tener que desempeñarnos en una realidad muy, pero muy compleja y volátil. A eso hay que agregar el desafío de la baja conectividad. En mi país, imagino que también es la realidad de otros países de la región, 1 de cada 4 hogares en contextos vulnerables está conectado a Internet. Yo llamo, en general, la triple injusticia. La injusticia por el acceso a los aparatos electrónicos que sufren los estudiantes de los niveles socioeconómicos más bajos, la injusticia al acceso a la conectividad, a Internet, y por si eso no fuera poco, también la injusticia que se genera o la desigualdad que se genera por el desconocimiento en el uso de estas herramientas. Si no tengo la conexión a Internet, las probabilidades de poder tener un buen desempeño, una buena performance en el uso de las herramientas tecnológicas es más complejo. Y por último, un tercer desafío que incorpora, ¿cierto?, un contexto como este, y en general también, si uno lo puede conversar con cualquier docente de Latinoamérica, también probablemente sea el discurso tradicional, que es el desinterés y la desmotivación. Si en las asignaturas tradicionales tenemos un desinterés y una desmotivación de parte de nuestros estudiantes, en el ámbito de la matemática, créanme que es mucho mayor. Por eso, y dada la necesidad, el docente, en este caso particular, en mi caso, me veo en la obligación de innovar, de incorporar otras formas de buscar, ¿cierto?, dar clase a los que no quieren, como dice un autor español, Juan Baello Ors, que es un psicopedagogo español, que tiene un documento, un texto, que es un pequeño librito, que recomiendo, por cierto, a los docentes que nos desempeñamos en contextos de alta vulnerabilidad social y económica, que lo lean, porque explica un poco cómo podemos hacer para poder dar clases a los que no quieren, cuando tenemos una educación, en el caso de mi país, ¿cierto?, y de la mayor parte de los países de Latinoamérica, una educación obligatoria en los niveles iniciales, en primaria y en secundaria. Tenemos que partir de la idea de que hay muchos estudiantes que no quieren participar, están obligados allí. Bueno, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el despliegue, la creatividad docente, ¿cierto?, que hace que efectivamente esa situación sea transformada en positivo? Ahí está el gran desafío y la gran tarea nuestra como profesores y como profesoras. Y en general, para ir finalizando esta parte, en términos de lo que yo he podido experimentar e indagar a partir de mi práctica pedagógica, me he dado cuenta, y también, por cierto, apoyado en autores como los que están ahí, Roberto Roller, Francisco Mora, Santiago Rincón Gallardo, Michael Fullan y Ken Robinson, que son autores que hablan de cómo conseguir aprendizajes profundos, aprendizajes de calidad, aprendizajes significativos. Bueno, para eso tenemos que incorporar algunos elementos que hoy día en nuestras prácticas pedagógicas no están presentes, como por ejemplo los desafíos, las disonancias, los conflictos cognitivos. Debemos ser capaces de generar buenas preguntas que dejen pensando a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, a nuestros aprendices, preguntándose cosas. Debemos incorporar también las metáforas, las historias. Les gustan mucho los cuentos, aquellas cosas que tienen que ver con la
con lo cotidiano, con lo tradicional. También, por cierto, incorporar la sorpresa, la novedad, eso también, que no sea una clase monótona, aburrida. El juego, la tecnología, el material concreto me permiten incorporar estos elementos. También llevarlo a la emoción. Yo siempre desde mi formación inicial como persona, como ser humano y como profesor, me he preguntado por qué el aprendizaje, si en la antigua Grecia era el amor por la sabiduría, por el conocimiento, ¿por qué hoy día el aprendizaje es tan tortuoso, se torna tan esquivo y se torna tan complejo y difícil para nuestros estudiantes? Pienso y creo que debemos incorporar elementos, ingredientes que nos permitan transitar hacia la emocionalidad. Un estudiante que se emociona, aprende. Un estudiante que es capaz de movilizarse hacia la acción es porque hemos logrado tocar su fibra, implicar una emoción en ese transitar, en ese movilizar. Yo también como docente, aunque ustedes no lo crean, utilizo mucho el sentido del humor para apasionar y para llevar a nuestros estudiantes hacia esos aprendizajes que tienen que ver con como mencionaba al principio, con los algoritmos, con el lenguaje algebraico, con el pensamiento computacional, con el desarrollo del procesamiento de mucha información, de muchos datos. Todo eso lo definí en esta lámina, que es mi ethos como docente, como maestro, que es siempre ir a aguijonear la curiosidad de nuestros estudiantes, idealmente ser memorable, inspirar, divertir, aunque yo sé que hay muchos docentes que les parece que eso no debería ser un requisito, una condición para ir al aprendizaje. Para mí en lo particular, a partir de la experiencia que tengo, creo que es importante que se incorpore la entretención, la diversión, para que exista emoción. Apasionar, tocar el corazón, invitar a la aventura. El aprendizaje no tiene por qué ser aburrido, monótono. Puede perfectamente, si somos capaces de implicar la creatividad docente, invitar a la aventura. Y por cierto, finalmente, para transformar el aprendizaje, ¿cierto?, de algo tan abstracto, tan complejo, tan incomprensible como es la matemática, más pura, más dura, más abstracta, transformarla en un aprendizaje que cobre sentido para la vida. Como dice muy bien Santiago Rincón Gallardo, que mejore el mundo. Si un estudiante va a aprender, tiene que aprender para ir a mejorar el mundo. Si no, lo que está haciendo, está aprendiendo simplemente a responder exámenes. Y esa es uno de los grandes aprendizajes de este tiempo en pandemia. Cómo somos capaces de transformar nuestras prácticas pedagógicas para que aprender no sea simplemente pasar de ramo, pasar de curso, pasar de examen o de evaluación. Muy bien, profesor Juan Carvajal, interesante como nos presenta esa reflexión importante que le hacía, cómo ha sido su repensar, en este caso, desde la didáctica y desde la pedagogía. Vemos entonces la implementación de varias estrategias que logra enamorar, como usted lo dice, al estudiante para seguir aprendiendo, que es una situación hoy en día difícil y por eso nos toca día a día replantear lo que estamos haciendo, hacernos un diagnóstico como profesores, cómo estamos orientando nuestra clase y cómo vincularle eso que tanto les gusta a ellos, que es la tecnología. Por eso la siguiente pregunta, profesor Juan, es acerca de qué herramientas tecnológicas estás utilizando actualmente y si usas por allí algunas de matemáticas, mucho mejor para nuestros oyentes, profesores allí del Departamento de Ciencias Exactas, que también día a día innovan en sus clases con tecnología de punta. Profesor Juan. Muchas gracias, maestro Raúl. Antes de responder su interesante pregunta, quiero hacer un punto respecto de señalar que todo lo que yo he declarado en este tiempo en el que he estado, ¿cierto?, en pantalla, es más fácil decirlo, y lo voy a colocar, más fácil decirlo que hacerlo. Es complejo, requiere muchas horas de vuelo, muchas horas de práctica, tiempo, trabajo, esfuerzo. Por lo tanto, entiendo que de cada 100 veces que uno lo intente, si uno logra acertar una o dos veces, y en la medida en que va practicando esta forma de poco tradicional, poco ortodoxa de hacer pedagogía,
y va mejorando su puntería, créame que van a ser muchas más las veces en las que va a apuntar al corazón del aprendizaje, al corazón del estudiante, a la curiosidad. Sobre la pregunta que usted me plantea, maestro Raúl, algunas herramientas. En lo particular, yo utilizo muchas herramientas en línea, lo comentábamos en off. Muchas herramientas que tienen que ver con cómo evaluar los aprendizajes, porque hoy día una de las grandes dificultades en tiempos de pandemia es, bueno, los estudiantes están en sus hogares, los profesores los maestros estamos en nuestros hogares, es difícil poder hacer un monitoreo, una rápida, ¿cierto?, lectura de cómo van los aprendizajes. En general yo me he apoyado mucho en herramientas tecnológicas en línea que me permiten revisar esos aprendizajes y hacer el monitoreo constante. Bueno, me imagino que los docentes en los ámbitos universitarios ya conocen Kahoot, Menti. En general yo también utilizo Socrative, Quizzes, Wordwall. Utilizo también para poder evaluar Genially, para poder desarrollar videos Powtoon, para poder trabajar con algunas infografías, posts de Instagram, etc. Utilizo también Canva, pero en términos matemáticos, puramente matemáticos, la que más utilizo, por cierto, es MATLAB, que es la que yo creé, porque implica desafiarme constantemente para ir mejorándola, al preguntarle a los estudiantes y a los usuarios qué tal les parece, qué cosas son las que hay que ir perfeccionando, porque cuando uno desarrolla una innovación, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato atrás, importante irla mejorando continua y permanentemente, porque al principio, por cierto, va a tener errores, eso es normal en un proceso de desarrollo y de innovación. Y en particular en la matemática, la que más empleo es GeoGebra, es como la que más habitualmente utilizo, pero hay otras que uno puede, por ejemplo, hay una que es MATLAB, pero con B larga al final, que tiene que ver con cómo soy capaz de graficar, de generar algún tipo de función cuadrática, etc. Existen montones, ustedes pueden buscar, revisar en la red, van a encontrar miles, se van a enamorar de algunas, se van a desenamorar de otras, pero en la medida en que uno va utilizándolas se va dando cuenta cuáles son las potencialidades que tiene y cuáles son las dificultades. Hay algunas, por ejemplo, por eso utilizo más las que se pueden emplear en línea, porque hay algunas que se tienen que instalar en los dispositivos de los estudiantes, ya sea teléfono especialmente, o tablet, como por ejemplo Kahoot, que los estudiantes deben instalar esa aplicación para poder jugar. Entonces, en general, no utilizo tanto porque muchas veces los teléfonos, los aparatos electrónicos no son los más adecuados para poder almacenar gran cantidad de aplicaciones. Pero en general, esas son, maestros, las que yo empleo y las que recomiendo, por cierto. Muy bien, profesor Juan Carvajal. Bueno, profesor, ya casi estamos llegando al final del programa. Importante entonces que nos contagie esa buena vibra. Y bueno, profesor, una pregunta que me hacen aquí por el interno, ¿en qué momento podremos acceder a la aplicación MATLAB? ¿Por dónde la podemos conseguir? ¿O está en una versión beta? En estos momentos. ¿Y en qué consiste, profe, la aplicación? Sí. Perfecto. En estos momentos está en una versión beta, está en Google Play. Ustedes la tienen que buscar como MATLAB de prueba, porque es una versión de prueba, puede tener algún error. Estamos corrigiendo eso. MATLAB de prueba. Ustedes van a Google Play, ubican MATLAB de prueba y la descargan. Está actualmente solamente para dispositivos Android. Todo lo que es Android se puede instalar porque obviamente es mucho más complejo y es más sofisticado elaborar una aplicación para iOS, para todo lo que es el mundo de Apple, porque los sistemas de exigencia son mucho más altos, los estándares. Por lo tanto, en estos momentos ya la tenemos ya instalada, una versión de prueba para que ustedes la conozcan, la versión más simple, más básica de MATLAB de prueba, está en Google Play, es gratuita, actualmente tiene alrededor de 3.000 descargas desde la Play Store, desde el Google Play. Sin embargo, posteriormente vamos a levantar una versión que es mucho más elaborada, que es para los colegios y en la cual se aplica y se utiliza el tablero de juego. ¿Cuál es la gracia y cuál es la ventaja o la particularidad de esta aplicación? Gracias por la pregunta a la persona que la formuló, y voy a mostrar una pequeña diapositiva al respecto que explica rápidamente de qué se trata. No sé si alcanzan a percibirla. Sí, profesor. Bueno, aquí quiero mostrar
cómo un proceso de ideación desde el papel transita hacia una aplicación informática móvil. MATLAB es una aplicación informática móvil que permite que los estudiantes jueguen y a través del juego vayan respondiendo preguntas de desafío matemático. Estas preguntas de desafío matemático pueden ser construidas por el docente, pueden ser construidas por los propios estudiantes, que es el fin último de la aplicación. La idea es que en el tiempo, ¿cierto?, sean los propios estudiantes los que desarrollen el contenido de la aplicación. ¿Por qué? Porque cuando un estudiante va y responde una pregunta, un desafío matemático, está en los niveles más básicos de la taxonomía de Marzano o de Bloom, si ustedes quieren mirar más hacia atrás. Está en el nivel de conocer, comprender, a lo más analizar. Sin embargo, cuando yo desafío o un docente desafía a un estudiante a crear una pregunta, va a los niveles superiores del pensamiento, ya sea a analizar, sistematizar o sintetizar y crear y juzgar, que son los niveles deseados para el mundo de hoy. Recordemos que Michael Fullan plantea las 6C, que son las 6 competencias del siglo XXI, entre ellas el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico se desarrolla cuando uno, por ejemplo, crea algo y emite, ¿cierto?, un juicio de valor respecto de su propia creación. Una de las formas de desarrollar el pensamiento crítico tiene que ver con valorar nuestro propio desempeño. Por lo tanto, esa es una forma de llevar a los estudiantes hacia los niveles superiores del pensamiento. Como pueden ver ustedes, MATLAB es una aplicación que incluye, voy a colocarlo acá, incluye la aplicación informática móvil, el tablero de juego y una plataforma web en donde se van informando los resultados. ¿Cuál es la gracia de esta aplicación? Como lo mencionaba yo anteriormente, hay flexibilidad en el modo de juego. Los estudiantes o los profesores pueden jugar ya sea por competencias, por unidades de aprendizaje, por nivel de complejidad de la pregunta, etc. Y lo que a mí más me agrada y me gusta es que los propios participantes pueden ser codiseñadores del contenido del juego. Es decir, pueden ayudar a crear las preguntas, los desafíos. ¿Y cuáles son las preguntas? ¿De qué tipo estamos hablando? Estamos hablando de preguntas muy tradicionales o muy similares a las que aparecerían en cualquier examen o en cualquier evaluación, ¿cierto?, censal o diagnóstica, que tienen que ver con preguntas que están apuntando hacia los desarrollos del pensamiento. Específicamente en la matemática, por ejemplo, aquí tengo una pregunta que es para un curso, es para quinto año, estoy hablando de un estudiante de 10 años de edad, del eje temático álgebra, de la unidad de aprendizaje ecuaciones o inecuaciones para ser más específico, de la habilidad modelar y de un nivel de complejidad número 3 para la edad que este estudiante tiene, porque uno puede clasificar, catalogar las preguntas, como este ejemplo, para el nivel de complejidad, para la habilidad que pretende desarrollar, para la unidad de aprendizaje en la cual está implicado, para el eje temático, para el curso específico. Como ustedes pueden apreciar, la nomenclatura es bastante amplia y uno pudiera desarrollar contenidos, don Raúl, maestro Raúl, no solamente para matemática. Yo lo hice para matemática porque soy profesor de matemáticas, pero uno perfectamente pudiera desarrollar estos contenidos, estas preguntas, estos desafíos para otras áreas del conocimiento, como, no sé, lenguaje, inglés, lo que uno quiera colocar en el... Interesante. Porque es la estructura la que está presentada en este caso. Interesante aplicación, profesor. A grandes rasgos. Quería felicitarlo por ese magnífico proyecto y también pues darle las gracias, profesor, porque esto es como visión, se nos acabó el tiempo y debemos pasar a otra sección. Y bueno, expresarle el agradecimiento de parte de Unisimón al Aire y también, lógicamente, del programa de Ingeniería Multimedia, donde están los desarrollos tecnológicos. Y bueno, invitarlo para una próxima oportunidad, profesor. Muchas gracias. Maestro Raúl, deme un minuto para poder agradecer, por cierto, la gentileza que ustedes han tenido de poder invitarme, agradecer a Unisimón por esta invitación, por este espacio que está generando para compartir experiencias, compartir conocimiento y, por cierto, totalmente disponible y dispuesto para poder colaborar. Soy de las personas que considera que más que jerarquía, en los centros escolares debemos tener redarquía, vale decir redes de colaboración, como por ejemplo la red académica Veranotic,
que nos permita compartir y construir conocimiento en colaboración, no desde la horizontal, desde la verticalidad, sino que desde lo horizontal, desde el ser maestros. Así es que agradecer la invitación, agradecer que me hayan considerado como parte de esta propuesta, ¿cierto? Esta entrevista, y por cierto, pedir las disculpas si fui muy vertiginoso en mi presentación, pero mi intención ha sido también transmitir aquella pasión para inspirar a otros maestros a dar el salto y a incorporar la tecnología en la enseñanza y en el aprendizaje de la matemática. Verán ustedes que al hacer eso, los estudiantes y las estudiantes se van a implicar de mayor forma en su proceso de aprendizaje. Esa es la invitación, a atreverse a dar el salto, ¿cierto? Y ser capaces de ponernos al nivel de la tecnología y de lo que el mundo hoy día está esperando de los sistemas escolares a nivel planetario, que seamos capaces de evolucionar hacia la era digital. Bueno, profesor Juan Carvajal, muchas gracias, estimados oyentes. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.